Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones y las del mundo entero. Hoy queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión, una pequeña meditación acerca de la palabra de hoy, de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, a través de esta santa lectura, a través de estos oficios de lectura. Por eso voy a compartir con ustedes esta reflexión acerca de la palabra de hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para poder entender y comprender lo que nos quiere decir a través de la santa palabra. Ven Espíritu Santo, toca nuestra mente para comprender tu palabra, nuestra boca para proclamarla, nuestro corazón para vivirla. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y danos la sabiduría. Aviva ese fuego en nuestro interior para que podamos sentir alegría al escuchar tu palabra y poder ser transformados por el poder de la palabra. Te pedimos que esta palabra penetre en cada uno de nuestros corazones y corte con todo lo que no es de Dios y nos podamos obtener la gracia de una santa conversión. Del libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los, los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a los fondos de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos por qué nos sobreviene esta calamidad. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará. Pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y Él me atendió.
Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodearon las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Evangelio del día de hoy, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon. Dejándolo medio muerto, por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echando el aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré de vuelta. ¿Cuál de estos tres parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, este texto es una gran bendición para cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Y aunque este texto nos habla de el profeta Jonás, la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios debe hacerse viva y eficaz en cada uno de nosotros, porque esas palabras del Señor, esa palabra de Dios, que en un principio estaba enfocada en Jonás, hoy puede estar enfocada a cada uno de nosotros, porque dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero el Señor dice que el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, ¿verdad? Entonces el Señor a cada uno nos llama por nuestro nombre. Él conoce nuestra historia. Él sabe hasta el último de nuestros cabellos. Él sabe cada cosa de nosotros, porque Él es nuestro Padre. Él fue quien hizo el cielo y la tierra. Él es quien nos da vida. Es Él quien nos regala sus bendiciones.
Él conoce cada pecado nuestro. Él conoce todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos. Nadie se puede esconder de la vista de Dios, porque Dios conoce todos los pecados de nosotros. Él conoce nuestras fragilidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras caídas, conoce nuestras tentaciones, conoce nuestros problemas, conoce nuestras preocupaciones, conoce todo de nosotros. Entonces, a partir de la palabra, vamos, quiero hacer énfasis en varios aspectos. El primero es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros traemos una misión en esta tierra y debemos cumplirla. Nosotros, cuando fuimos bautizados y que nos ungieron con el óleo, a nosotros nos convertimos nosotros no solamente en hijos de Dios, sino también nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos que cumplir con ese propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que dar a conocer el reino de Dios y su justicia. Tenemos que anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios está más cerca de lo que el mundo cree. Pero también tenemos que tener la autoridad, la potestad, la fuerza para denunciar el pecado, para denunciar la iniquidad, para denunciar las herejías y apostasías que se han ido propagando. Debemos tener la valentía, porque Dios nos dio a nosotros espíritu, porque Dios no nos dio a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Y es obvio, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo y decimos lo que la gente quiere oír, somos aplaudidos, somos admirados, somos de cierta manera respetados. Pero cuando nosotros nos envía el Señor como profetas y les decimos al pueblo de Dios lo que necesitan oír para no perderse, para no condenarse, para no ser destruidos, entonces nos tildan de enemigos, nos ven como enemigos, pero no debemos temer. Debemos soportar los sufrimientos con Cristo, dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Y no nos debemos avergonzar de dar testimonio de Cristo. Debemos anunciar con autoridad y con poder la palabra de Dios. Y tenemos que también denunciar, como lo hacía San Juan, como lo hacía Daniel, como lo hacía Jeremías, como lo hacía Elías, como lo hacía Eliseo. No nos podemos callar frente al pecado, frente a la iniquidad y frente a la maldad del hombre. Generación perversa, dice el Señor. Esta generación es la más perversa de todas. Y lo vemos todos los días y lo escuchamos en los medios de comunicación, lo vemos en el noticiero, lo vemos en nuestro entorno. Esta humanidad nunca había estado con ese nivel de maldad tan grande como el que están ahorita. Y por eso precisamente tenemos que anunciar y denunciar. Y esto fue precisamente lo que le mandó Jesús a hacer a Jonás, pero Jonás, por su soberbia, por su antipatía, por su orgullo, no quiso obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le había mandado a Jonás a profetizarles a Nínive que iban a ser destruidos, que iban a ser castigados por sus maldades, por sus iniquidades. Pero resulta que cuando Jonás fue a predicarles y fue a exhortarles a cambiar su camino, a dejar sus malos actos, a dejar sus iniquidades, a dejar sus maldades a un lado, Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios tuvo misericordia de ese pueblo y no lo destruyó en su momento, porque ellos hicieron actos de penitencia, de humildad y se arrepintieron. Y dice el Señor, si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra ya no germina como antes, porque la tierra está llena de maldición por tanta sangre inocente, por tanta brujería, por tanta maldición que el hombre hace. Pero si el pueblo se arrepiente y ora, el Señor lo escucha y el Señor le da su perdón y sana su tierra, bendice su tierra de una manera sobrenatural. Eso es lo primero que quiero que entiendan, hermanos. Eso es lo primero que hay que entender de esta lectura de Jonás, ¿verdad? Se levantó, y dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos del Señor. Nadie podemos huir de Dios, porque Dios nos ve, Dios sabe quiénes somos nosotros, Dios sabe cada uno lo que hacemos, conoce nuestra existencia, conoce todo de nosotros, por eso no lo podemos ocultar al Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta. Y la nave estaba a punto de naufragar. ¿Cuántas veces hemos sentido naufragar? ¿Cuántas veces hemos sentido que en nuestra vida se da un golpe tremendo? ¿Cuántas veces sentimos que somos azotados? Que somos arrastrados por las fuerzas del mal, que somos arrastrados por tanta iniquidad, que somos arrastrados por tantas debilidades, por tantas pasiones, por tantos sentimientos del maligno, como el odio, el resentimiento, la vanidad, el orgullo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, o cuántos de ustedes han pasado por cosas terribles por alejarse de la presencia de Dios? Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, entra el diablo en nuestra mente y en nuestro corazón, nos perturba, nos roba la paz, nos roba la alegría, nos roba la palabra, nos roba esa semilla que tiene que germinar y dar fruto en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto, nosotros tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la salvación a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, a todo el mundo. Pero si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, entran los malos sentimientos, los malos deseos, los malos pensamientos, las iniquidades, las maldiciones, la lujuria, entra absolutamente todos los vicios, la droga, el alcohol, la prostitución. Y terminamos inmersos en el lodo, terminamos inmersos en la oscuridad del mundo, en la oscuridad del pecado, en la oscuridad del infierno. Y no podemos encontrar la alegría en la plenitud si no estamos con Dios, porque Dios es el único que da alegría plena. Nada da más alegría que estar en la presencia de Dios. Ni el carro último modelo, ni el penthouse más moderno, más decorado, más grande que hayas visto, te va a dar la alegría que te da Cristo. Y eso yo ya lo experimenté, hermanos. Tú puedes tener todo, el mejor, el último iPhone, el último apartamento, el último carro, todo lo que tú quieras. Pero si no tienes en tu vida a Dios, tu vida no tiene sentido. Porque Dios es el que le da sabor a tu vida. Debemos ser sal y luz de la tierra.
Debemos devolverle el sabor a tantas personas que han perdido las ganas de vivir, las ganas de luchar, las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir luchando en esta vida. Y debemos ser luz para todos aquellos que andan en la oscuridad de las tinieblas, del pecado, de la muerte, del infierno. Porque cuando tú estás alejado de la presencia de Dios, tu alma está muerta. Y si tu alma está muerta, tú lo único que eres es un poco de huesos andando, un poco de huesos secos, porque tu alma está mala, tu alma está muerta. Y nosotros nacimos para vivir en la plenitud de los hijos de Dios, para alcanzar la salvación. Pero para alcanzar la salvación debemos trabajar día a día en la conversión. Debemos trabajar en Dios, debemos confesarnos, debemos ayunar, debemos hacer penitencia, debemos hacer oración y el Señor nos perdonará y nos levantará en victoria y nos perdonará como perdonó a Nínive en aquel entonces. Hoy nosotros podemos ser esos Nínives a los cuales el Señor nos dice que si no nos arrepentimos, que si no nos convertimos, podemos ser destruidos. Pero Él no quiere la destrucción del ser humano, Él no quiere las guerras, Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere que se arrepienta para que tenga vida, vida eterna, vida en abundancia. Debemos buscar primero los bienes del cielo antes que los de aquí de la tierra, porque sí, los bienes de la tierra son muy importantes y son maravillosos, pero nada en comparación con el reino celestial, con la gloria de la resurrección, con la gloria eterna, con una vida llena fuera de preocupaciones, donde ya no va a haber ni tristeza, ni llanto, ni soledad, ni enfermedad, ni muerte, nada de eso va a haber, ni envidias, ni orgullo, ni vanidad, ni soberbia, ni gula, ni nada de eso. Vamos a vivir en una calma, en una paz, en una alegría impresionante, hermanos. Por eso debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo la gracia de la conversión para cada uno de nosotros. Siguiente cosa que quiero que reflexionemos hoy sobre este texto. Terminaron los marineros, temieron los marineros, perdón, e invocaban cada cual a su Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay en tu vida, hermano? Porque es que Dios no es sino uno. Y es el Señor que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto existe en el universo. Pero es que nosotros endiosamos, muchos católicos que endiosan al Papa, que endiosan a sus papás, que endiosan el carro, que endiosan la plata, mejor dicho, quieren atesorar y adinerar, y entre más dinero tienen, más insatisfechos se sienten y se quejan de aquellos que no tienen plata. ¿Por qué? Porque en su corazón entró la maldad, entró la iniquidad, entró la soberbia, entró el orgullo, entró la vanidad, entró la avaricia. Hay gente que endiosa a cantantes, hay gente que endiosa a actores, hay gente que endiosa a presidentes, que endiosa a gobernadores. No, hermanos, el único Dios es Jesucristo, es Yahvé, es el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. Y solo a la Santísima Trinidad hay que darle gloria. Temieron los marineros e invocaba a cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave. ¿De cuántas cosas tienes que botar y sacar de tu corazón, de tu alma, de tu vida, para aligerar las cargas, para aligerar tu nave, para aligerar tu vida? Deja que sea Dios quien tome el timón de tu vida, que sea Él quien tome el timón de tu barco, que sea el timón de tu corazón, que sea el timón de tu vida, y que Él pídele en este momento, a través de esta reflexión, que saque de ti los odios, los resentimientos, la avaricia, la vanidad, todo lo que te perturba, todo lo que te daña, todo lo que te aleja de la presencia de Dios. Mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. ¿Cuántos católicos hoy están dormidos, hermanos? Lastimosamente, yo me atrevería a pensar que los católicos están más dormidos que los cristianos.
no entienden las señales de los tiempos, no reconocen a los verdaderos pastores de los falsos pastores, confunden la palabra, confunden la doctrina de Dios con doctrina de demonios. Están dormidos, no entienden que el reino de Dios está cerca, no entienden que la presencia de Dios los está llamando, no entienden que deben apartarse de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades, no entienden que el mundo está cambiando, no entienden que Dios es el mismo ayer y siempre y que ni la iglesia, ni el papa, ni nadie, ni el falso profeta, ni el anticristo, nadie puede cambiar la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, la doctrina y el santo Evangelio, el Evangelio verdadero. Porque bien lo dice la palabra, si así bajas un ángel del cielo y les predicas un evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado o al que ustedes han oído, sea anatema. No se puede aceptar otro evangelio diferente al de Cristo. No se pueden aceptar evangelios diversos. No se pueden aceptar evangelios diferentes a lo que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia, la Santa Iglesia Católica. La Iglesia Católica es santa porque su cabeza invisible es santa. ¿Cuál es la cabeza invisible de la Iglesia? Cristo. Cristo, porque aunque personalmente, físicamente no lo pueden ver, no lo podemos ver físicamente, de pronto espiritualmente, las personas que tienen, que por la gracia del Espíritu Santo tienen el don de visión, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Pero eso ya lo hablaremos otro día. Pero físicamente la gente no lo ve, pero es santo. Santo es el Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de los ejércitos, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los profetas, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes. Dios que da el poder de dar vida después de muerte, descanso del duro trabajo. Es Él, es Dios mismo el que habita en nosotros. Solo hay un Dios. Pero el hombre crea diferentes dioses. Nadie le puede obedecer a ningún hombre por encima de la obediencia a Dios Padre eterno y todopoderoso. Si tú no aceptas a Jesús, no puede, Dios no viene a ti. Debes aceptar a Jesús para que el Padre venga a ti. Y debes aceptar al Padre y al Hijo para que el Espíritu Santo obre en ti. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que penetre en nuestros corazones y que sea Él que nos dirija y nos guíe para alcanzar la vida eterna, para obedecerle, porque hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero hoy los hombres pretenden obedecerle y creerle más a los hombres de carne y hueso pecadores que a Dios, que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Prefieren cumplir y seguir las normas, las leyes del mundo a seguir y obedecer los designios y la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina católica. Y quieren crear una nueva doctrina, una iglesia que les permita el pecado, una iglesia que les apruebe sus maldades, sus iniquidades, sus gustos, sus pasiones, sus desenfrenos, sus aberraciones. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica. Apostólica. Es decir, que se debe basar en los apóstoles. Y si los pastores no actúan y no siguen el ejemplo de los apóstoles, no hay que escucharlos. Son anatemas. Debemos serle fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos serle fieles a Dios Todopoderoso y Eterno. El capitán se le acercó y le dijo, ¿por qué duermes? Hoy Dios te habla. Hijo mío, hija mía, ¿por qué duermes? ¿Por qué tu alma está dormida? Recuerden, hermanos, que cuando llegue el dueño de la viña, los encuentre despiertos y no dormidos.
O sea, en la Biblia, en los evangelios, muchas veces a través de diferentes parábolas, a través de diferentes mensajes de parte de nuestro Señor Jesucristo, mm, con el testimonio de los apóstoles, debemos despertar nuestra alma, despertar nuestro corazón, despertar nuestra vida y entender que Cristo tiene poder y que debemos avivar, debemos mantener las velas encendidas, debemos mantener el aceite encendido, debemos llenarnos de vino nuevo, debemos ser criaturas nuevas porque no se puede echar vino nuevo, no odres viejos, debemos ser hombres nuevos, debemos abandonar el pecado, debemos abandonar la maldad, debemos abandonar la iniquidad para vivir como verdaderamente hijos de Dios. Para que cuando llegue el esposo no encuentre a las novias dormidas y luego le cierre la puerta y diga no te conozco. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros puede que en este momento, si nos fuéramos de este planeta, de este mundo, a la presencia de Dios, el Señor nos podría decir, no te conozco? ¿Por qué no te conozco? Porque no hiciste la voluntad del Padre, porque no hiciste obras de caridad, porque no hiciste obras de misericordia, porque preferiste creerle a hombres de carne y hueso que a mí, que soy tu Padre, que soy tu Creador. Entendamos eso, por favor, hermanos. Levántate e invoca a tu Dios. Hoy yo te invito como predicador de Cristo a que te levantes e invoques el nombre de Dios. Y como profeta te anuncio que el reino de Dios está cerca y que si no te arrepientes y si no oras por tu país, muchas cosas pueden venir. Levántate, deja tu pereza espiritual, deja tu ceguera espiritual, deja tu sordera espiritual y levántate en la brecha, levántate con poder, levántate, anuncia, denuncia, predica el Evangelio de Cristo, exhorta. Y te exhorto a escuchar el Evangelio de Cristo, a seguir el Evangelio de Cristo, no el Evangelio del mundo, que se está proponiendo. Ese falso evangelio no te va a salvar. Solo el evangelio verdadero, solo el evangelio de Cristo te da la vida eterna. Solo el evangelio de Cristo, en verdad, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas, el testimonio de los doctores de la iglesia, es lo que te puede guiar para salvar tu alma. No es el modernismo, no es una iglesia católica moderna, no es la iglesia del falso profeta, ni del anticristo, ni de los modernistas. Es la iglesia de Cristo la que te va a salvar. Por eso, es tu testimonio, es tu conversión, es tu compromiso con Cristo lo que te va a salvar de ir a la condenación eterna. Debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que avive de nuevo en nuestro corazón el deseo por encontrar a Cristo, el deseo de anunciar la verdad y de buscar la verdad que es Cristo mismo. Y dice, levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Ahí en esa lectura el Señor nos está mostrando la importancia de la oración comunitaria, de la intercesión. Tú no sabes cuántas personas pueden alcanzar la misericordia y el perdón de Dios por tu oración, por tu testimonio. Por eso es importante orar los unos por los otros. Por eso es importante orar por las naciones. Por eso es importante orar por por los gobernantes. Por eso es importante anunciar y denunciar. Por eso es importante profetizar. Por eso es importante exhortar. Por eso es importante orar y pedir clemencia a Dios. Porque Dios a última hora puede salvar a alguien del infierno. Gracias a tu oración. Gracias a tu intercesión. Echamos suerte y decían unos a otros, echamos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad.
Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron, dinos por qué no sobreviene esta calamidad. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De dónde eres? Él les contestó, soy hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. ¿Realmente crees en el Hijo de Dios? ¿Realmente le crees al Hijo de Dios? ¿O solamente crees, ay, sí, mamá, mi papá me enseñaron que hay que orar, que hay que creer en Dios? No, eso no te sirve, eso no te va a dar vida eterna. No solamente sirve creer, hay que creerle al Padre, hay que creerle al Hijo y hay que creerle al Espíritu Santo, hay que creerle a la Santísima Trinidad, hay que creerle a Él. Hay que creerle a su palabra, hay que creerle a los apóstoles, hay que creerle a los profetas, pero discerniendo, porque muchas veces el enemigo también puede confundir a los profetas. Pero para eso nosotros tenemos que tener el don de discernimiento. Y dice, temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron, ¿qué has hecho? Pues comprendieron eh, ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que Él les había declarado. Tienes dos opciones, hermano mío. Ser testimonio o ser antitestimonio. Yo te invito a que seas testimonio vivo. Yo te invito a que seas testimonio de Cristo, a que seas testimonio de luz. Porque con tu testimonio muchos se pueden convertir. Pero si tú eres testimonio en la calle y antitestimonio en tu casa, o si tú eres antitestimonio en tu casa y testimonio en la calle, no eres nada. No eres nada y no sabes para dónde vas, ni de dónde vienes. Tienes que ponerte en la brecha, tienes que orar, tienes que realmente ponerte en disposición con el Señor. Debes de verdad ponerte en la presencia de Dios. Debes realmente orarle a Dios. Debes realmente creerle a Dios y ser testimonio para los demás. Y no debemos huir del Señor. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, levantadme y arrojadme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo, ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieras. Que obras como quieras. Debemos entender eso, hermanos. Es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios quien hace la obra en tu vida. Es Dios quien te dice cómo tienes que hacer las cosas. No es tu prepotencia, no es tu egoísmo, no es lo que dice tu orgullo. Es lo que dice Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios te manda a hacer. Es lo que Dios te manda a decir. Es lo que el Señor te instruye. Es lo que el Señor te pone. Es lo que el Señor te dice, lo que realmente tienes que hacer. Porque Dios es el dueño de tu vida y el dueño de la vida de todos nosotros. Tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño de tus carros, ni de tus joyas, ni de tus casas, ni de nada, tú no eres dueño de nada. El dueño único y Señor es Jesucristo, es Dios. Y debemos entender eso, hermanos. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Vieron, hermanos? ¿Cuántos católicos no disponen su corazón para entregarse a Dios? ¿Cuántos católicos no quieren esforzarse? ¿Cuántos católicos quieren dormir todo el día y esperar que la misericordia de Dios les caiga? ¿Cuántos dejan de orar? ¿Cuántos católicos no oran? ¿Cuántos católicos no van a misa? ¿Cuántos católicos no hacen el rosario? ¿Cuántos católicos no oran? Y así esperan que Dios obre en sus vidas y que Dios tenga misericordia de ellos, hipócritas y fariseos. Debes orar de verdad.
Debes pararte en la presencia de Dios firme y orar con poder y con firmeza. Debes resistir las tentaciones de Dios. O sea, la única manera de vencer. Pero muchos que no son católicos, que son cristianos, que son evangélicos, que son testigos de Jehová, que son ateos, que son agnósticos, etcétera, le hacen votos a Dios. Le piden perdón a Dios cuando ven que su vida se está acabando, que su mundo está llegando a su fin, que su vida está llegando a su fin, y se comprometen con Dios. ¿Y cuántos católicos están descomprometidos de Dios? ¿Cuántos católicos no hacen lo que Dios les manda? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos? El Señor envió un gran pez. Ahora, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez que se comiera a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esto también nos lleva a reflexionar sobre otro texto que está en la Biblia, ya que la Biblia está escrita e inspirada por Dios y tiene relación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15. Conozco tu conducta. ¿Quién dice que conoce tu conducta? Dios. Dios conoce tu conducta. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos, conoce tus deseos, conoce todo de ti. Conozco tu conducta y tú no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos hemos sido como Jonás? ¿Cuántos se identifican con Jonás? ¿Cuántos han sido hipócritas y fariseos? ¿Cuántos han sido tibios? Porque cuando tú conoces que un pastor está obrando mal y no lo denuncias, estás siendo cómplice de su maldad y su iniquidad. Y eso te convierte en un católico tibio. Tienes que ser frío o caliente, dice el Señor, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pidámosle perdón al Señor por nuestra tibieza espiritual, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa tibieza espiritual? El católico debe ser caliente, hermanos, porque tiene más posibilidad de salvarse un católico ferviente o un católico inmaduro que un católico tibio. Por eso debemos renunciar a la tibieza y pedirle al Espíritu Santo que avive el fuego en nuestro interior, en nuestro corazón, para que seamos católicos fervientes, para que seamos calientes y no tibios. El Salmo nos decía: sacaste mi vida de la fosa, Señor. Hoy yo te pido, Señor Jesús, por cada uno de los que estamos aquí, te pido que nos saques de la fosa del pecado, de la muerte, del infierno. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la tumba de la oscuridad, de la muerte, del pecado y del infierno? ¿Cuántas veces nosotros, a causa de nuestros pecados, hemos estado en la tumba, en la tumba? ¿Cuántas veces nos han provenido enfermedades? Nos han llegado enfermedades, nos han llegado maldades, nos han llegado desolaciones, nos han llegado tribulaciones a causa de nuestra tibieza, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra iniquidad. ¿Cuántos hemos tenido el alma en la fosa de la muerte segunda? ¿Cuántas veces
hemos dejado dañar nuestro corazón? ¿Cuántas veces nuestra alma ha llorado, ha suplicado a Dios por nosotros, porque nosotros hacemos, somos los culpables y los responsables de que nuestra alma tenga que ir a pagar muchas veces en el infierno, muchas veces en la oscuridad, muchas veces en el purgatorio? Seamos conscientes, hermanos, y cuidamos de nuestra alma. Como dice el Señor, hipócritas, limpian la copa por fuera, pero por dentro están llenos de, dice, fariseo hipócrita, fariseo ciego. Limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quedes limpio por fuera. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroño y de total impureza. ¿Cuántos, cuántos hombres de Dios tienen el alma llena de odio, de podredumbre y de prostitución? ¿Cuántos hombres prostituyen la palabra de Dios también? Debemos, hermanos, limpiar nuestra alma y nuestro corazón, porque podemos estar muy lindos por fuera, podemos estar preciosos, bien vestidos, pero eso no nos va a dar la vida eterna. Debemos limpiar nuestra alma, porque recuerden cuando en el texto bíblico, en el Evangelio, el Señor nos dice que un hombre invitó a, a sus sirvientes, pero los sirvientes no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes a decirles que estaba lista la fiesta y que fueran. Pero tampoco quisieron ir. Vamos a leer un poquito ese texto para que podamos entenderlo y darnos cuenta de la relación que tiene con lo que les estoy hablando. En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: la comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego el rey dijo a sus sirvientes: la fiesta de bodas está lista y aquellos invitados no merecían venir. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentran para que vengan a la fiesta de las bodas. Todos estamos invitados a esa fiesta, hermanos. Todos estamos invitados a la fiesta del Cordero. Todos estamos invitados a la Santa Eucaristía. Porque en la Santa Eucaristía está el cuerpo y la sangre del Señor, que es el alimento, es el cuerpo y la sangre de Jesús. El cuerpo y la sangre de Jesús es la que nos da vida eterna. El Señor lo ha dicho: que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese es el banquete al que estamos invitados todos los días. Estamos invitados a ganar el reino de los cielos. Estamos invitados a llegar al paraíso eterno, a resucitar con Cristo. Pero muchos de nosotros preferimos estar muertos. Y lo preferimos porque al preferir el pecado preferimos la muerte. Porque al preferir el pecado preferimos la maldición que la vida. Porque preferimos la muerte que la vida. Pero todos estamos invitados a la fiesta del Señor. Todos estamos invitados a ser salvos. Todos, católicos, cristianos, protestantes, evangélicos, todos. Todos. Dios no rechaza al pecador, Dios rechaza el pecado. Pero hay algunos hipócritas que rechazan a sus hermanos, que rechazan a sus propios hermanos y dicen: no, yo amo a Dios, pero rechazan a su hermano. Hipócritas y fariseos. Como una vez les dijo el Señor: nido de serpientes. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, si alguien dice amar a Dios y aborrece a sus hermanos, es un mentiroso.
Si tú no amas a tu hermano, si tú rechazas a tu hermano, ¿cómo no quieres que Dios te rechace a ti también? No seas hipócrita y fariseo. Haz lo que Dios te llama. Haz lo que Dios te manda. Obedecer a Dios. Vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de las bodas. Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas. Y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta. Recuerda que Dios no mira apariencias. Dios no mira tu vestido, Dios no mira tu corbata, Dios no mira tu camisa blanca, Dios no mira tus zapatos brillantes. No, Dios mira tu corazón, porque Dios te permite, Dios te ve por dentro, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cómo está el estado de tu alma. A eso se refiere el vestido. Y por eso dice, cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta, es decir, que no tenía el alma limpia, porque esto lo debemos interpretar a nivel espiritual, no a nivel netamente humano, sino debemos entender que esto es una parábola y por consiguiente nos está hablando del espíritu, nos está invitando a algo espiritualmente. Y aquí nos está invitando a limpiar nuestra alma, a purificar nuestra alma, para que seamos dignos de entrar en el banquete, para que seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye, tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey ordenó a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Esto pasó porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Dios no rechaza a nadie, pero no va a aceptar tu pecado, olvídatelo, olvídalo. Dios no va a aceptar tu pecado. Dios te quiere limpio. Dios te quiere sano. Dios te quiere libre. Dios te quiere santo. Él aborrece el pecado de los hombres. ¿Dentro de cuál grupo estás tú? ¿Dentro de cuál grupo quieres estar? ¿Dentro de los que están en la fiesta del rey o los que están afuera en el rechinar de los dientes, o sea, en el infierno? ¿A dónde quieres ir? Dispón tu alma y tu corazón para el Señor. Entrégate a Él. Dale el primer lugar a Él. Confiésate, comulga. No comulgues en pecado mortal. Y es oración para que tu alma pueda disfrutar del banquete celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para terminar, una pequeña y muy corta reflexión sobre el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Recuerden, hermanos, que en el tiempo de Jesús, al igual que en esta época, en este momento de la actualidad, hay muchos hipócritas y fariseos, muchos maestros de la ley, muchos sacerdotes que pasan por encima de Dios, que quieren pasar por encima de Dios, que quieren pasar por encima de la voluntad de Dios y se creen más importantes que Él. Entonces dice, en aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. ¿Escucharon, hermanos? Vuelvo y repito. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que obedecer la ley, que tenemos que obedecer los mandamientos del Señor, que tenemos que cumplir los mandamientos, que tenemos que cumplir con el mandamiento del amor,
Porque si no amamos, el reino de Dios no está en nosotros. Dios mismo no está en nosotros. Dios no puede habitar en el corazón de un hombre lleno de odio, de rabia, de resentimiento y de rencor. Punto. Y por eso, el maestro de la ley, que conocía la escritura y conocía la doctrina de la iglesia, eso es lo más terrible, hermanos, que hay muchos católicos, laicos, sacerdotes y monjas que conocen la sagrada doctrina, que conocen la doctrina de Cristo, pero prefieren seguir la doctrina de los demonios, prefieren seguir el evangelio de los demonios, prefieren seguir el evangelio del falso profeta, del anticristo, que obedecer el evangelio, que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque pueden pasar 2000, 3000, 4000, 5000 años, pero la palabra de Dios no cambia. La ley es la misma y lo que instituyó y la doctrina y los dogmas que estableció la Santa Madre Iglesia, y eso lo establece la misma Iglesia, no lo puede cambiar nadie, ni el Papa ni nadie puede cambiar la doctrina ni los dogmas de fe. Nadie puede cambiar la doctrina de la Iglesia, nadie puede cambiar el Evangelio de Cristo, nadie puede cambiar la verdad por la mentira, porque la mentira es del príncipe de las tinieblas, es del rey de este mundo, Satanás, no de Dios. La verdad es la única que prevalece. La verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar libres. Por eso nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y no ser hipócritas, no ser fariseos, sino realmente obedecer lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y dice, él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Realmente eso se vive hoy, hermanos. Porque dice, amarás a Dios como amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Pero ¿realmente lo vivimos? O sea, ¿realmente amamos a Dios más que a nuestro trabajo? ¿Amamos a Dios más que a nuestras riquezas? ¿Amamos a Dios más que que los viajes que nos proponen? ¿Amamos más a Dios que nuestros propios deseos? ¿Amamos más a Dios realmente? ¿O es solo de palabra, de hipocresía, como los hipócritas? Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. O a eso. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amas a tu hermano? ¿O lo odias? ¿Le tienes rabia? ¿Le tienes odio? ¿Le tienes resentimiento? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Tu tesoro es Cristo o tu tesoro es el mundo? ¿Tu tesoro es Cristo o tu tesoro es el chisme? ¿Tu tesoro es Cristo o tu tesoro es el carro, el apartamento? No le puede servir a Dios dinero y a Dios. ¿A cuál prefieres? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién prefieres? ¿A Dios o al diablo? ¿Qué prefieres? ¿Vida o muerte? ¿Qué prefieres? ¿Bendición o maldición? Elige tú ya. El mundo está cambiando. El mundo está llegando a su final y la decisión tienes que tomarla ya. O eres de Dios o eres del diablo. No hay más tiempo. Y por eso anuncio y profetizo de esta manera tan fuerte. Porque ya no hay tiempo. Debemos prepararnos para lo que se nos viene. Y por eso debemos estar preparados en Cristo y decidirnos por Cristo o por el mundo. Pero recuerda que estamos llamados a seguir a Cristo, no al mundo. El que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. Tú eres amigo del mundo, entonces no eres amigo de Dios. No seas hipócrita. Si tú eres amigo de Dios, tienes que renunciar a la música, tienes que renunciar a la pornografía, tienes que renunciar a la lujuria, tienes que hacer ayuno, tienes que hacer oración, tienes que hacer penitencia, tienes que perdonar. ¿Realmente lo haces o no lo haces? Sencillo. La paga del pecado es la muerte. Por eso tanta destrucción, tantas cosas que están pasando. Porque el mundo prefirió la muerte que la vida. Y eso fue lo que recogieron. Muerte. Entonces, debemos pararnos firmes en la voluntad de Dios. Debemos ser fieles a la voluntad de Dios. Pero el maestro de la ley
Queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí ven los hipócritas? Él como se creía perfecto, se creía importante, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando te inviten a una fiesta, ¿qué dice? Que nos hagamos atrás, ¿verdad? Denme un segundo, ya la busco. Cuando seas enviado, cuando seas convidado, perdón, por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. No sea que haya sido convivido por él otro más distinguido que tú. O sea, ¿por qué tú te crees más que los demás? ¿Tú quién te crees? Eso es hipócrita. Tú eres menos que los demás. Y la palabra de Dios siempre dice que sirvan a otros por como si fueran superiores a ustedes. O sea, un título no hace al monje. O sea, todos somos iguales. Ante Dios, todos somos iguales. Barrenderos, empresarios, profesores, albañiles, todos. Para no dar más ejemplos. Pero para Dios, todos somos importantes. Así que tú no te creas tan importante. Porque lo único importante es Dios, no tú. Así que pilas con eso. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Recuerden que el reino de los cielos, recuerden que el Señor dijo en la palabra, les aseguro que las prostitutas están por delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos de los primeros serán los últimos. Y muchos de los últimos serán los primeros. Porque si tú predicas el evangelio de Cristo, pero vives según los mandamientos de Satanás, los mandamientos del mundo, vas a llegar de últimas en el reino de los cielos. Pero si tú vives según los designios del mundo y realmente te entregas a Dios, realmente abandonas tu vida de pecado y realmente le crees a Dios, posiblemente, aunque hayas llevado una vida llena de pecado y de maldad en toda tu vida, vas a alcanzar primero el reino de los cielos que los hipócritas que hablan de Dios de labios para afuera, pero en su interior no hay sino basura y podredumbre. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti, delante de todos los que están contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces, hermano, ¿cuál es la actitud que debes tener? ¿Una actitud de orgullo, prepotencia, vanidad o una actitud de humildad? Amén. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús les dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. ¿Cuántos sacerdotes viven sin caridad? Recuerden que el mayor acto de caridad es salvar el alma de nuestro prójimo del infierno. ¿Por cuántas almas has convertido? ¿Cuántas almas has salvado con tu testimonio y con tu oración? Eso es hipócrita de decir, ay, yo oro por todos, yo no juzgo a nadie, pero si tú no haces nada por tu hermano y tu hermano perece, tú también perecerás. Y lo dice la palabra de Dios cuando habla del centinela. Busca en la Biblia, ya te digo cuál es el versículo. Ezequiel 33, versículo del 7 al 20. Léelo. Léelo y recapacita. Analízalo, pide discernimiento a Dios. Si tú te quedas callado frente a la iniquidad, eres cómplice del pecado y de la iniquidad.
porque Dios te envía como un centinela. Dios te envía a ti como oveja en medio de lobos. O sea, tú tienes que convertir esos lobos en ovejas. Tú tienes que hacer que esos hermanos tuyos que viven en las tinieblas, que son hombres llenos de maldad y de iniquidad, se conviertan a Dios. Y en vez de ser cabras, sean ovejas y puedan alcanzar la plenitud de la gloria. No te limites. No seas como los hipócritas y trabaja por el reino de Dios. Debes tener misericordia. Debes tener misericordia del alma y del cuerpo de tu hermano. Es decir, debes luchar porque tu alma, porque tu hermano salve su alma del infierno. Pero también debes trabajar por ayudar a esa persona que está pasando por necesidad, por ese vagabundo, por ayudar a ese vagabundo, por ayudar a esa mujer de la vida alegre. Tienes que ayudar al indigente, al inmigrante. Deja de creerte más importante que el inmigrante, no seas hipócrita y fariseo. Ayuda, ten misericordia de tu hermano. Cada vez que puedas ayudar, hazlo, ayuda, bendice a otros y así Dios te bendecirá. Si no, no seas hipócrita y no busques bendición. Debes bendecir a todo el mundo, especialmente a los más humildes, al mecánico, al barrendero. O sea, entre más humilde sea el trabajo que está haciendo esa persona, más merece tu respeto y más misericordia necesita. Los ricos no necesitan tanta misericordia, porque los ricos reciben su recompensa aquí. Pero por su vanidad ya no y la gente al aplaudirle ya no recibe la gloria arriba en el cielo. Por eso debemos ayudar, bendecir, hacer obras de misericordia con nuestros hermanos. Si vemos a alguien enfermo, si vemos a alguien necesitado, tendámosle la mano. Mañana podemos ser nosotros, no somos hipócritas. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo con su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, hermanos? ¿Qué nos quiere decir este versículo de la Biblia? ¿Qué nos quiere decir? Que ayudemos a soportar las cargas, hermanos, y ya no lo dijo en otra palabra, en otro versículo, en otro evangelio. Ayudemos a cargarlas, ayudemos a aliviar las cargas de los demás. Todos tenemos cargas, todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, dificultades, lo que ustedes quieran. Pero tienes que tener obras de misericordia con tu hermano. Y tienes que ayudar a tu hermano a cargar con su cruz, como lo hizo el sireneo con Jesús. ¿Ok? Al día siguiente sacó a los dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de los tres parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. El Señor nos está invitando a ser misericordiosos. El Señor nos está invitando a ser serviciales. El Señor nos está invitando a ser caritativos. El Señor nos está invitando a tener misericordia de nuestro hermano, a amar a nuestro prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos experimentar la alegría del amor y dar amor
a Dios y a todos nuestros hermanos para que, terminado nuestro peregrinar por esta tierra, podamos con Cristo celebrar la vida eterna junto con todos sus ángeles y santos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Debemos practicar la misericordia, debemos anunciar el reino de Dios. Entonces, 3 puntos claves para terminar esta predicación. Primero, no debemos temer, debemos hablar con poder, con voluntad, con autoridad, porque es Dios quien nos manda a hacerlo. Segundo, hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres, antes que a nuestros propios impulsos y deseos. Debemos entender a Cristo y debemos darlo a conocer al mundo. Tercero, no hay que ser como actúan los hipócritas y los fariseos. Y cuarto, nada más, debemos ser misericordiosos y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias, hermano, por escucharnos, por escuchar esta santa predicación. Te pido que le des like y lo compartas para que así muchas otras personas también reciban este mensaje de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.